Continuación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: en verdad os digo, que si algo pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada me habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. Estas cosas os he dicho usando de comparaciones. Va llegando el tiempo en que ya no os hablaré con parábolas, sino que abiertamente os anunciaré las cosas de mi Padre. Entonces le pediréis en mi nombre, y no os digo que rogaré al Padre por vosotros, porque el mismo Padre os ama, porque vosotros me amasteis y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y vine al mundo, y otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Sus discípulos dicen: ahora sí que hablas claro y no usas de proverbios. Ahora conocemos que sabes todas las cosas y que no es menester que nadie te pregunte. En esto creemos que has salido de Dios. Pueden tomar asiento. La epístola está tomada de la carta del apóstol Santiago. Carísimos, poned en práctica la palabra divina y no os contentéis solo con oírla, engañándoos a vosotros mismos. Porque el que se contenta con oír la palabra de Dios y no la practica, será semejante al hombre que contempla en un espejo su rostro nativo y que enseguida de mirarse se va y se olvida de cómo es. Mas quien contemplare atentamente la ley de la perfecta libertad e insistiese en ella, no siendo oyente olvidadizo, sino cumplidor del deber, ese tal será un hombre feliz por sus obras. Y si alguno se precia de ser religioso sin refrenar su lengua, engañándose a sí mismo, su religión es falsa. La religión pura y auténtica a los ojos de Dios Padre consiste en asistir a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y en conservarse limpio de la corrupción de este mundo. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tenemos este domingo quinto, después de Pascua, el Evangelio donde nuestro Señor Jesucristo, en el último sermón, en esa larga conversación que tuvo en la última cena, todos los domingos, prácticamente después de Pascua, están tomados de ese largo sermón de despedida que se llama, donde hizo como una especie de testamento a nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos en la última cena, porque ya se preparaba para morir. La Iglesia, tanto en el segundo, tercero y cuarto, no, en el segundo no, pero sí en el tercero y en el cuarto, juntamente con el quinto, toma frases de ese largo sermón que solamente lo tiene San Juan Evangelista en su Evangelio. Aquí les prescribe a sus discípulos el tema de la oración. Tan importante esta oración para que la tengan en cuenta. Por eso es que allí fue delicado, sabiendo que iban a ser muy recordados por sus discípulos este largo mensaje que le daba nuestro Señor antes de sufrir la Sagrada Pasión. Como una especie de testamento de parte de Él. En el Catecismo se nos dice qué es la oración. La oración es una elevación del alma a Dios. San Pablo nos dice también que es importante orar siempre. ¿Qué quiere decir eso? Ora comáis, ora bebáis, hacedlo todo como en oración. Rezamos antes de comer, rezamos después de comer, rezamos al levantarnos, rezamos al acostarnos y también tratamos de llenar el día con nuestras oraciones para ponernos en contacto con Dios. En definitiva, la oración es simplemente eso, estar en contacto con Dios nuestro Señor, que no solamente es nuestro Creador, sino también nuestro Redentor, y que además nos mantiene en el ser, y esto se explica incluso filosóficamente hablando, nos mantiene en el ser pensando constantemente Él en nosotros.
Por eso es que Él quiere que dentro de nuestras posibilidades pensemos nosotros muchas veces en Él. Pero más que nada también la oración es una conversación íntima con Dios, que es importantísimo como un coloquio, como quien lo tiene con un amigo en una conversación privada. Trata entonces este Evangelio de inculcarnos el tema de la oración. Ya sabemos entonces qué es, cuál es su necesidad. Dios dejó que nuestros bienes, tanto naturales como sobrenaturales, especialmente los sobrenaturales, los obtengamos siempre a través de la oración. ¿Cuáles son estos bienes sobrenaturales que absolutamente necesitamos para lograr nuestra salvación? Bien sabemos que en el paraíso terrenal, cuando Dios creó a nuestros primeros padres, le dio la vida natural, que es la vida tal cual la conocemos, pero también le dio la vida sobrenatural, que es esa elevación a un grado muy por encima de nuestra misma naturaleza, para que nosotros tengamos la posibilidad de participar en la misma vida divina. Cuando el demonio les dijo a Adán y a Eva, seréis como dioses, si coméis de este fruto seréis como dioses, por eso Dios no quiere que lo comáis, engañando a nuestros primeros padres. Simplemente el demonio, que es el mono de Dios, lo único que hizo fue simplemente no cambiar el fin, pero sí el medio para llegar a ese fin. Dios nos había creado especialmente para que seamos como dioses, porque participar de la misma vida de Dios es ser como dioses, reinar con Dios en los cielos. Para eso había creado al primer hombre y la primera mujer. ¿Qué vino a hacer el demonio? A destruir ese medio por el cual nosotros teníamos que conseguir esa participación en la vida divina, que es la gracia, y puso precisamente el engaño, la mentira, la desobediencia a Dios. Ya sabemos cuál es la historia. Adán y Eva pecaron, perdieron esa gracia, perdieron la participación en la vida divina, perdieron la vida sobrenatural. Nuestro Señor se encarnó, nos redimió a través de su sagrada pasión, nos recupera la posibilidad de conseguir esa gracia, y eso la sujeta a precisamente la oración. Nadie que no reza puede conseguir la gracia sobrenatural, salvo una gracia especial de Dios con un cierto llamamiento. Pero nosotros, en lo normal, para conseguir esta vida sobrenatural, es pedirlo a través de la gracia, de la oración, que es esa participación a la vida divina. Esta gracia es como el comienzo de lo que va a ser en definitiva nuestro fin, que es gozar de Dios en el cielo. Esa gracia se va a convertir en gloria, y en la gloria es vivir en el cielo por toda la eternidad. Ahí tenemos entonces la necesidad de rezar. Y en estos días previos a la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, que es el jueves que viene, la Iglesia nos hace rezar en estas procesiones donde se cantan las letanías de los santos, pidiendo a todos los santos intercedan por nosotros para nuestras necesidades. ¿Cuáles necesidades debemos pedir? Especialmente, primero y más que nada, la gracia santificante, que se pierde únicamente con el pecado mortal. Así que debemos nosotros pedir en nuestra oración que nuestro Señor Jesucristo nos proteja de los ataques del demonio, que juntamente con el mundo y con la carne que somos nosotros mismos, hace todo lo posible para que perdamos esa gracia santificante. Pero no solamente nosotros debemos lograr tener la gracia santificante, que supongo que todos nosotros conociéndola, la amamos y tratamos de conservar, pero precisamente esto último que hay que insistir muchísimo, el conservar la gracia santificante. Algún día
tarde o temprano nos vamos a morir. Y esa gracia que nosotros tenemos en nuestra alma, que es la presencia de la Santísima Trinidad en nuestro corazón, debe perdurar hasta el momento de la muerte, para recibir aquella bendición de parte de Dios. Venid benditos de mi Padre, a gozar del cielo que les tengo preparado. Una de las cosas, entonces, que debemos pedir en oración es la perseverancia en la gracia santificante. De nada vale, y cuántas veces lo hemos dicho en anteriores sermones, el ser un fogonazo, un enorme relámpago en el medio de la noche, donde la noche se convierte en día y parece que en ese momento que vemos esa luz y cuando nos volcamos a Dios, pero si solamente queda en ese relámpago, en ese instante, no. Ese tiene que ser la noche oscura de nuestra existencia, tiene que conservarse siempre en aquella luz por medio de la gracia, con la perseverancia del día a día. Lo principal que debemos rezar, lo principal que debemos pedir a Dios nuestro Señor es la perseverancia final. O sea, llegar hasta el momento de nuestra muerte, habiendo perseverado en el día a día de nuestra vida para conquistar aquella gracia que se va a convertir en gloria, en la visión beatífica, viendo a Dios nuestro Señor y a todo el cielo por toda la eternidad. Esta semana, por casualidad, podríamos decir que no es casualidad, porque todo lo maneja Dios, me tocó meditar a mí personalmente en el libro de las meditaciones del Padre Lafuente sobre lo que es la gloria, lo que es el cielo. Eso es lo que nos espera a nosotros si somos fieles aquí. Empieza a describir el cielo, habría que leerlo para realmente contentarse con todo, pero solamente diciendo lo que es el lugar del cielo. Y después pasa a ver lo que son las gentes que van a ser la compañía en el cielo por toda la eternidad. Y simplemente habla de los santos, de los ángeles, después de María Santísima y de nuestro Señor. Aquella tranquilidad, esa paz que va a ser la tranquilidad en el orden, pero que va a durar por toda la eternidad, sin ningún miedo de nada, absolutamente nada, habiendo conquistado, porque es conquistar el cielo, para lo que nosotros hemos sido creados. Y toda conquista, entendámoslo, significa un esfuerzo. Y ese esfuerzo lo debemos cumplir aquí en la tierra. Si no, seremos descartados y echados, como dice en aquella parábola de los sarmientos y de la vid, que son cortados porque no dan fruto y solo sirven para arder en el fuego. Nos explica nuestro Señor también en distintas partes del Evangelio cómo debemos rezar. Primero dice, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, nada habéis pedido todavía en mi nombre, ponedme a mí de intermediario y lo conseguiréis todo. Y no os digo que yo intercederé delante del Padre Celestial, porque Él mismo os ama, pero Él nos pide que recemos a través de nuestro Señor. La Iglesia, como buena madre, simplemente termina todas sus oraciones, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum. O sea, todo lo que se pide en cualquier oración es a través de nuestro Señor. Esta oración debe ser totalmente humilde, reconociendo nuestra nada y nuestra absoluta dependencia de parte de Dios. Por otro lado, debe ser llena de una inmensa confianza, porque precisamente nos apoyamos en la misma promesa divina. Y esta oración no debe ser una oración de un día o de dos o de tres, sino que debe ser con constante perseverancia. La oración así, con esas condiciones, es totalmente infalible. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque a veces rezamos y no conseguimos aquello que pedimos. Pero si pedimos cosas necesarias para nuestra salvación, que es principalmente vivir en gracia de Dios y mantener esa gracia hasta el final, con la perseverancia final, eso se convierte en infalible. Y aunque parezca que nosotros no conseguimos lo que estamos pidiendo, en definitiva siempre lo debemos confiar de que lo vamos a lograr. San Alfonso
nos dice una frase que le han repetido muchos santos a través de sus enseñanzas: el que reza se salva y el que no reza se condena. La repite también Santa Teresa de Jesús, esta enseñanza sublime. Y por último, hacer un poco alusión a lo que nos enseña el apóstol Santiago en la epístola de hoy. Un hombre que se mira, porque el que se contenta con oír la palabra de Dios y no la practica será semejante al hombre que contempla su rostro en un espejo nativo y que enseguida de mirarse se va y se olvida de cómo es. Nosotros debemos constantemente mirarnos en el espejo de nuestra vida sobrenatural y vivir esa fe. De nada sirve intelectualmente conocer las grandes verdades de la fe, los grandes problemas de la Iglesia, si después no adecuamos esa vida a esas enseñanzas, a esa fe. Vamos a terminar viviendo como vivimos, sin creer entonces. No, debemos vivir como creemos que debe ser y sujetarnos a todas las enseñanzas divinas. Hoy coincide la fiesta del domingo quinto después de Pentecostés con San Pío V, un gran papa que se llama incluso la misa que decimos, la misa de San Pío V, no porque la haya creado él, sino que él recopiló, la codificó y la puso para que todos la siguiéramos, y es la misa que rezamos todos los días, la misa tradicional, para diferenciarla de lo que es la misa falsa, misa modernista. Pero también a San Pío V le debemos la defensa de la cristiandad, cuando él preparó a los reyes cristianos para la defensa de los maometanos que estaban por invadir, y hubieran invadido toda Europa, destruyendo la cristiandad, si San Pío V no los hubiera frenado a través de aquella gran victoria que logró él con sus oraciones y su organización, que fue el espanto. El 7 de octubre, día de Nuestra Señora del Rosario, él agregó a las letanías aquella advocación Auxilium Christianorum, auxilio de los cristianos, para que acudamos siempre a la Santísima Virgen en todas nuestras necesidades. Me he enterado que están los jóvenes preparándose para consagrarse a la Santísima Virgen María. Consagrarse es entregarse totalmente, como quien dice, atado de pies y manos a la voluntad de la Virgen, que ella nos ama mucho más de lo que nos amamos nosotros, siempre va a querer nuestro bien. Dios quiera que esta consagración sirva para acercar más a los niños y a los jóvenes a nuestra buena Madre del Cielo. Que así sea. Ave María Purísima. Por el Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.